Hola, muy bien, tengan todos ustedes redescuchas. ¿Cómo están? Es un placer saludarles nuevamente. Mi nombre es Ezequiel Jacob Hernández Hernández y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Celaya. En este momento de la sección Electrónica en la Industria les voy a compartir sobre los motores, aquellos aparatos que tenemos en casa, en la licuadora, lavadora, en los DVDs, etc. Pero estos son muy pequeños en comparación a los que se usan en la industria, y aunque puede funcionar de la misma forma, tienen características diferentes. Les hablaré sobre los motores asíncronos, o también conocidos como motores de inducción. Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna. El primer prototipo de motor eléctrico capaz de funcionar con corriente alterna se desarrolló y construyó por el ingeniero Nikola Tesla. Este motor está formado por un estator, un rotor y como parte final una carcasa. El estator está formado por tres bobinas o tres grupos de bobinas que están desfasadas a 120 grados. Estar desfasadas a 120 grados se refiere a que tienen el mismo periodo y pasan por el mismo punto pero en diferentes instantes, y se alimentan mediante un sistema trifásico. Es un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustado a la carcasa que lo envuelve. Dentro de su interior están las ranuras en donde se coloca un bobinado correspondiente, además se coloca el rotor. Otra parte que constituye el motor es el rotor, y existen dos tipos, el rotor jaula de ardilla y el rotor bobinado. El rotor jaula de ardilla no sufre averías y por lo tanto no necesita mantenimiento. Y como última parte, la carcasa, que es la parte que cubre el rotor y estator, es decir, son un conjunto de piezas duras y resistentes que dan soporte, ya sea interno o externo, y protegen a otras partes de un equipo o construcción. El rotor bobinado permite que regulemos la velocidad, incluso podemos regular también la corriente que necesita para arrancar. El rotor es un cilindro de chapa magnética fijado al eje con bobinados correspondientes. Su funcionamiento se basa en propiedades electromagnéticas de la corriente, en donde a partir de ellas se crean fuerzas de atracción y repulsión, que actúan sobre el eje y generan el movimiento de rotación. A diferencia de otros motores, este tipo de motor tiene barras de conducción que están incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de todo el contorno. Están conectadas con anillos en cortocircuito a cada extremidad del rotor. Es por eso que tiene el nombre de jaula de ardilla, porque el ensamblado parece pequeñas jaulas rotativas para ejercitar a mascotas como a los hámsters. Existen también motores asíncronos monofásicos, en los cuales el estator tiene un devanado monofásico y el rotor tipo jaula de ardilla. Son motores de pequeña potencia. Esos motores monofásicos no arrancan por sí solos, por lo cual se debe disponer algún tipo de medio auxiliar para el arranque, es decir, una fase partida, resistencia o condensador. La fase partida consiste en cambiar durante el arranque el motor monofásico por bifásico, en donde hay dos devanados, y uno de ellos es el auxiliar, y este ayuda a arrancar el motor, y ya que lo hizo, se desconecta este devanado por medio de un interruptor centrífugo. Este interruptor funciona con la velocidad que toma el motor. Por ejemplo, si necesitamos activar un motor monofásico, el devanado auxiliar ayuda al otro devanado a arrancar, y supongamos, cuando el motor llega a una velocidad de 20 km por hora, se desconectará el devanado auxiliar. El motor asíncrono funciona según el principio de inducción de Faraday. Cuando aplicamos corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se crea un campo magnético giratorio, que se conoce como campo rotante, en donde la frecuencia es igual a la de la corriente alterna, con la cual se alimenta el motor. Este campo rotante, al girar alrededor del rotor, induce una corriente en este mismo, que produce un campo magnético que sigue el movimiento del campo estatórico. No obstante, la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades del campo estatórico y el rotórico, pero la velocidad del rotor nunca alcanza la del campo rotante, y si ambas velocidades fuesen iguales, no habrá inducción, y por esto no habrá un movimiento en el rotor. Es por eso que a los motores de inducción se les denomina asíncronos, ya que la velocidad rotórica difiere un poco de la velocidad del campo rotante. Los motores de inducción están fabricados para soportar altas corrientes de arranque, pero al haber muy frecuentes arranques sin periodo de descanso, se puede aumentar la temperatura del estator, y esto causaría fallas y una vida mucho más corta de los devanados. Un método para corregir esto es usar un arranque suave, en potencias medianas y grandes para minimizar la corriente de arranque. Además del motor con rotor jaula de ardilla, existe otro tipo que es el motor con rotor bobinado, en donde hay una serie de conductores bobinados sobre el rotor
y esto genera una serie de ranuras situadas sobre la superficie. De esta forma, se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener, pero permite el acceso al mismo desde el exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan los bobinados. Pero como ventaja tiene el utilizar un rheostato de arranque, que se usa para modificar la velocidad, el par, así como para reducir la corriente de arranque. Estrictamente hablando, se puede definir el motor asíncrono como un transformador eléctrico, en donde los bobinados del estator representan el bobinado primario y los devanados del rotor equivalen al bobinado secundario de un transformador en cortocircuito. Y funciona de la siguiente manera. En el momento del arranque, producto del estado de reposo del rotor, la velocidad que existe entre campo estatórico y rotórico es muy elevada. Por lo tanto, la corriente inducida en el rotor es muy alta y el flujo de rotor, que se opone siempre al del estator, es máximo. Cuando el rotor gana velocidad, su corriente, flujo rotórico y la impedancia de los devanados del estator disminuyen, siendo la impedancia los efectos resistivos que presenta un circuito. La corriente que circula en los tres devanados produce un campo, y este gira en sentido de las manecillas del reloj, pero también podemos invertir el giro, y para esto hay que invertir el sentido de giro del campo magnético giratorio, y esto se logra solo intercambiando dos fases cualquiera entre sí. Las únicas formas en que se puede variar la velocidad síncrona son las siguientes. 1. Cambiando la frecuencia eléctrica, que es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno. 2. Cambiando el número de polos de una máquina. Y 3. Cambiando el voltaje aplicado a las terminales, es decir, aumentarlo o reducirlo. Ahora voy a mencionarles algunas de las aplicaciones de estos motores. Se utilizan en trenes de laminación, en grupos de bombeo, en ventiladores, en cintas transportadoras. Son utilizados en electrodomésticos como lavadoras y licuadoras. En fábricas de cemento es ventajoso, pues debido al polvo fino es difícil el mantenimiento en otros motores, como lo son los de corriente continua. Tienen muchas aplicaciones en industrias químicas, alimentarias, metalúrgicas, papeleras y mineras. Una aplicación, y estoy seguro que todos hemos usado, son los elevadores, ya que se puede variar la velocidad o mantenerla fija. Y otra aplicación de la cual también hemos usado alguna vez son los aparatos de climatización. Una aplicación en la que estoy seguro de que todos hemos usado son los elevadores, ya que se puede variar o mantener fija la velocidad. Y otra aplicación que también hemos usado más de alguna vez es en los aparatos de climatización. Sin embargo, la aplicación de estos motores ha llegado a desplazarse en ocasiones, ya que es mucho mejor utilizar los motores de corriente continua, pero sin embargo, no ha logrado desplazarse completamente en algunas industrias, pero de estos motores de corriente continua les hablaré en otra ocasión. Mi nombre es Ezequiel Jacob Hernández Hernández y me despido por este momento, pero nos encontraremos de nuevo aquí en Hablemos de Electrónica y Tecnología, con nuevos temas y aplicaciones de elementos o dispositivos que existen actualmente en la industria. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.